Eh, Entonces, el teorema de residuos pues hace parte de lo que nosotros llamamos comprobar una división. A eso pues hace referencia el teorema de residuos. Pues este lo vamos a ver así, eh, como le digo, lo vamos a ver muy rápido porque pues no se utiliza mucho. ¿Listo? Entonces, lo que se busca con el teorema de residuos es que el divisor del polinomio siempre tiene que ser un monomio de primer grado. Cuando hablamos de un monomio de primer grado, cuando lo encontramos de esta manera, por lo menos el x menos 2. El x menos 2 es un monomio de primer grado, ¿por qué? Porque no va elevado a ningún número. Entonces solamente se encuentra de esta manera, cuando no va elevado a ningún número. Entonces vamos a hacer una división pequeña. Va acá a presentar una división. La vamos a desarrollar y vamos a sacar el teorema de residuos. Entonces es 5x menos 2x a la 3 más 2x menos 4. Dividido, pues, en este. Entonces acá a la 5 y a la 3. Listo. Entonces vamos a desarrollar esa división. Entonces, como siempre, lo primero que debemos hacer es encontrar el primer término, ¿no? Se cogen los dos primeros, pero vamos a encontrar el primer término. Entonces, para encontrarlo, pues tenemos la variable x. Y tenemos que encontrar x a la 5. Entonces, para eso nos haría falta acá 4. Tiene que estar acá signo positivo para el otro lado pasar negativo. Entonces, x a la 4 por x sería x a la 5. Al pasarlo al otro lado quedaría menos x a la 5. Listo, ahora vamos a mirar el segundo número. Entonces dice menos 2 por x a la 4. Daría menos 2x a la 4, al pasarla al otro lado daría positivo. Entonces sería más 2x a la 4. Ahora vamos a restar. Entonces al restar el primero, pues nos va a dar 0. Y el segundo tenemos 2x a la 3 menos 2x a la 3 y 2x a la 4. Como no se puede simplificar, lo que vamos a hacer es vamos a ordenarlos. Entonces va a escribir 2x a la 4. Coloco el de la encima, que es menos 2x a la 3. Bajo el siguiente, que es más 2x. Listo, vuelvo y hago la misma operación. Ahora necesito 2x a la 4. Como acá está en positivo, tengo que pasarlo en negativo. Quiere decir que acá nos tiene que dar positivo. Listo, entonces sería, no tenemos el 2, entonces 2x y arriba necesitamos 4, entonces a este lado tenemos 3. Entonces, 2x a la 3 por x sería 2x a la 4, positivo. Al pasarlo al otro lado, pues nos da negativo. Entonces, 2x a la 4.
Vamos ahora con el siguiente número. 2 por 2, 4. Más por menos da menos. Al pasarlo acá nos daría más. Más 4. X a la 3. Y ahora vamos a hacer la reducción de términos. Entonces el primero, como son similares, se cancela, nos da 0. Y el segundo, menos 2x a la 4 más 4x a la 3 nos daría 2x a la 3 positivo. Más, volvemos a colocar el 2x. Y bajamos la cifra siguiente, que es menos 4. Listo, entonces vamos a buscar otro número. Recuerden que acá nos tiene que dar negativo. Entonces acá nos tiene que dar positivo. Entonces como el de arriba está positivo, entonces necesitamos el positivo. Entonces 2, que no lo tenemos. Tenemos una X, entonces nos harían falta 2. 2X a la 2. Entonces, 2X a la 2 por X sería 2X a la 3 positivo. Pasarlo al otro lado, pues es negativo. Entonces quedaría 2X a la 3. Ahora con el siguiente número. Tenemos positivo y negativo. Entonces, más por menos nos da menos. Al otro lado va a pasar más. 2 por 2, 4. X a la 2. Listo, vamos a hacer nuestra reducción de términos. O nuestra resta. Quiere decir que estos dos se cancelan y vamos acá a organizar. Como el 2x y el 4x al cuadrado no se pueden simplificar, lo que hacemos es escribirlos. Entonces tenemos 4x al cuadrado más 2x menos 4 y vamos a seguir con la operación. Entonces acá tenemos positivo, nos tiene que dar negativo. Entonces vamos a buscar el otro término. Entonces el 4 se pone porque no tenemos arriba con qué multiplicar. Tenemos el 1. Y x porque arriba hay una x. Entonces x por 4x daría 4x al cuadrado. Positivo. Al pasarlo al otro lado pues sería negativo. Entonces 4x al cuadrado. Listo, ahora con la siguiente. Más por menos da menos. Al pasar al otro lado nos daría más. 4 por 2, 8. Y x. ¿Listo? Volvemos entonces a lo mismo, a realizar nuestra reducción de términos. Entonces acá se cancelan estos, que son opuestos. Y estos los vamos a sumar, como está sumando, cuando está más 2x más 8x, los vamos a sumar que nos daría 10x. Menos 4. Y vamos a buscar un número. Entonces acá está positivo, le vamos a poner en signo negativo. Entonces quiere decir que nos da más.
En la X tenemos 1, entonces un número multiplicado por 1 que me dé 10, pues sería 10. Entonces, 10x, 10 por x serían 10x. Como está positivo, pasa al otro lado a ser negativo. Entonces sería menos 10x. Y ahora acá, más por menos, da menos. Al pasar al otro lado nos daría más. Y 10 por 2 serían 20. Luego hacemos nuestra reducción de términos. Y nos daría, acá 0. Y 20 menos 4 nos daría 16. Listo, ahí ya quedó solucionada nuestra división. Ahora vamos a utilizar lo que son el teorema de residuos. Entonces, con el teorema de residuos, pues hace referencia a toda la parte que nos sobra. Como su misma palabra lo dice, a los residuos. Entonces, quiere decir que hace parte de estos 16. ¿Cómo se va a hacer? ¿O cómo se va a comprobar si lo que dice es cierto? Lo primero que tenemos que hacer es despejar nuestro divisor. Que nuestro divisor en este caso sería x menos 2. Es la persona que está dividiendo. Entonces la tenemos que despejar. ¿Cómo la despejamos? X menos 2. La despejamos igualándola a 0. Entonces, lo que vamos a hacer es dejar la X solita y pasar al otro lado los números. Como este 2 está negativo, acá en este caso dice menos 2, al pasarlo al otro lado del igual, nos va a cambiar el signo. Entonces, si está negativo, pasaría a ser positivo. Entonces, nos quedaría X igual a 0 más 2. Y X sería igual 0 más 2, que nos daría 2 positivo. Luego, ¿qué hacemos? Ya tenemos ya podemos decir que X equivale a 2. Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos esta parte, la parte a la cual la estábamos dividiendo, y todas las X las vamos a reemplazar por el número que nos dio acá, que en este caso sería 2. Que nos dio al despejar nuestro divisor. Entonces voy a escribir la formulita. Entonces sería x a la 5 menos 2x a la 3 más 2x menos 4. Entonces acá va la 5. Y acá va la 3. Listo, entonces vamos a iniciar. Entonces reemplazamos todas las x. La primera dice que 2 elevado a la 5, reemplazando la x, menos 2, volvemos a reemplazar la x, a la 2 elevado a la 3, más 2, volvemos a reemplazar la x por el 2, menos 4. Nos quedaría de esta manera. Entonces acá 5. Y acá 3. Lo primero que vamos a hacer es desarrollar lo de los paréntesis. Entonces, 2, ahí ya estamos viendo potenciación. ¿Qué quiere decir que 2 elevado a la 5? Voy a hacerlo acá en un ladito. 2 elevado a la 5 es escribir 2 por 2 por 2 por 2 por 2. Entonces, ¿cuánto nos daría 2 por 2 por 2 por 2? Nos daría 2 por 2, 4. 4 por 2, 8.
8 por 2, 16. Y 16 por 2, 32. Entonces acá nos darían la primer término 32. Menos. Colocamos el 2 que está por fuera del paréntesis y desarrollamos el paréntesis. Que dice 2 elevado a la 3. Entonces 2 por 2, 4. Y 4 por 2, 8. Más, vamos a desarrollarlo en los paréntesis, que es 2 por 2, 4. Y menos 4, que es lo que sigue. Ahora vamos, 32 menos 8 por 2, 16, más 4, menos 4. Entonces, 32 menos 16 nos daría 16, más 4 nos daría 20 y menos 4 nos daría 16. ¿Qué ven lo que pasó acá? Mire, este 16 que nos dio al aplicar el teorema de residuos es el mismo 16 que nos dio en la división. O lo que nos sobró en la división. A eso hace parte lo que es el teorema de residuos. ¿Listo? ¿Entendida esa parte o muy complicado? Chicos, ¿sí me entendieron o no? ¿Sí, Carol, sí me entendiste? ¿No me entendiste? Listo, vamos a hacerlo con otro ejercicio. Entonces, voy a colocarlo acá a este lado. Listo, voy a hacer otro ejercicio. Vamos a aplicar, espérenme, me busco. Bueno, vamos a hacer el que tiene la evaluación que estamos presentando ahorita. División de polinomios. Entonces, en la evaluación estaba a al cuadrado menos 2a menos 3 dividido a más 1. Ese era lo que teníamos. Entonces, vamos a aplicar lo que es el teorema de residuos. Entonces, no voy a hacer la división, solamente voy a aplicar el teorema de residuos. Esa es la división que nos da, ¿no? Entonces voy a sacarla al teorema. Lo primero que tenemos que hacer es coger nuestro dividendo, que tiene que ser un polinomio de primer grado, que quiere decir que no va elevado a nada. Lo vamos a tomar. Y vamos a empezar a sacar el teorema de residuos. Entonces, dice que es a más 1 igual a 0. Entonces debemos dejar la variable a solita. Tiene que quedar esta variable a solita. Entonces, vamos a pasar el más 1 al otro lado del igual. Para pasarlo, pues se ejerce la operación contraria. Si está sumando, pasa al otro lado a restar. Entonces quedaría de la siguiente manera. A igual al 0 que tenemos menos 1. Y nos daría que A igual a menos 1. Luego, ¿qué se hace? Tomamos el dividendo. Cogemos el dividendo de nuestra división, que es este, el que está acá. Y vamos a empezar a reemplazar las A's
por el menos 1. Donde encontremos la letra A, pues la reemplazamos por el 1. Entonces dice A al cuadrado. Entonces quiere decir que lo vamos a reemplazar por menos 1 al cuadrado. Dice menos 2, 2A. Entonces esa A la volvemos a reemplazar por el menos 1. Menos 3. Listo, ya reemplazamos las A's por los números. Ahora, ¿qué pasa? Entonces recuerden, cuando en la potenciación va números pares, en negativo quiere decir que queda positivo. Entonces es como decir menos 1 por menos 1. Daría menos por menos, pues nos da más 1. Menos. Entonces empezamos acá a mirar los signos. Este menos por este menos, entonces menos por menos nos da más y 2 por 1, 2. Entonces nos daría 1 más 2. Y luego pues colocamos el menos 3. Ahora hagamos esta operación. 1 más 2, 2, 3, perdón, y menos 3 nos daría 0. Entonces, ¿qué quiere decir acá en esta división? Que no hay residuos, que los residuos son iguales a 0, que es una división exacta. ¿Listo? ¿Ya ves cómo funciona, ya ven cómo funciona el teorema de residuos? Sí, señora. ¿Sí? ¿Ahora sí me entendieron? Listo, vamos a hacer otro ejercicio. Voy a borrar este que está acá, esta parte. Listo. Voy a sacar la otra parte. Vamos a colocar x al cuadrado. X al cuadrado menos 8x menos 8x al cuadrado más 4x más 1 dividido entre 2x más 3. Cuatro llenados. Esa es la 4. Esa es la 2. Listo. Entonces lo primero que hacemos, cogemos el divisor para hallar el valor de x, en este caso. Entonces tenemos el divisor 2x más 3 igual a 0. Entonces tenemos el 2x igual a 0. Como está más 3 positivo, quiere decir que al otro lado pasa negativo. Sería menos 3 al despejar. Y listo, tenemos 2x, todavía no lo podemos despejar. Entonces vamos a hacer la operación contraria. Este 2 acá está multiplicando, quiere decir que al otro lado lo vamos a pasar a dividir. Entonces nos daría x igual a 0 menos 3 dividido en 2. Y ahora 0 menos 3, ¿cuánto nos da? Menos 3. Menos 3, muy bien. Entonces x igual
a menos 3 sobre 2. Ahí ya tenemos nuestro valor de x. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a reemplazar nuestro dividendo. Entonces sería x a la 4 menos 8x a la 2 más 4x más 1. Entonces acá x a la 4 más 8x a la 2. Listo. Entonces, ¿qué se hace ahora? Vamos a reemplazar todas las x, o sea, sería esta x y esta x. La vamos a reemplazar por menos 3 medios, que es el valor que nos dio en x. Entonces sería, vamos a colocar entre paréntesis, menos 3 medios, voy a escribirlo de esta manera, elevado a la 4, menos 8, abre paréntesis, menos 3 medios, elevado a la 2, más 4, menos 3 medios, más 1. Entonces acá va la 4. Y acá va la 2. Listo, a ver, ¿quién se acuerda cómo se hacía con las... o cómo se ejerce la multiplicación de esta manera? Para hacer la operación de menos 3 medios elevado a la 4. ¿Cómo se puede hacer? Lo voy a escribir acá en la parte de arriba. Entonces tenemos menos 3 medios. Todo esto lo tenemos elevado a la 4. Recuerden que según las propiedades de la potenciación, ¿qué ocurre con esto? ¿Qué ocurre? Entonces colocamos. Y esto sería igual a menos 3 elevado a la 4 sobre 2 elevado a la 4. Recuerden que en la potenciación, cuando los números la base es negativa y el número del exponente es positivo, el resultado nos va a dar en positivo. Entonces empezamos. 3 por 3, 9. Y 9 por 3, 27. Y 27 por 3 nos daría 81. Nos daría 81. Y ahora vamos con el 4. 4 por 4, 8. 8 por 2, 16. Y 16 por 2. ¿Cuánto nos da 16 por 2? 32. Y ya quiere decir que nuestro número quedó positivo. ¿Por qué? Porque en la potenciación el exponente es número par. Entonces nos daría acá la primera 81 sobre 34. Listo, seguimos. Entonces acá menos 8. Y vamos a hacerlo acá en la parte de arriba. Vamos a hacer lo mismo. Entonces sería menos 3 medios elevado a la 2. Entonces sería igual a menos 3 elevado a la 2 sobre 2 elevado a la 2. Entonces sería igual
Nos va a dar positivo porque es un número par y sería 3 por 3, 9. Y 2 por 2, 4. Entonces acá, entre paréntesis, 9, 4. Más el 4 que está por fuera. Menos 3. Medios. Más 1. Listo, entonces ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar fraccionarios. ¿Quién se acuerda cómo se multiplica fraccionarios? ¿Cómo se multiplica fraccionarios? ¿No se acuerdan cómo se multiplica fraccionarios? Listo, tenemos nuestro primer fraccionario. Voy a hacer acá en la parte de arriba. Póngame cuidado porque estos son temas que ya habían visto. Mire, para multiplicar fraccionarios, bueno, tenemos estos dos fraccionarios. Menos 8 por 9 cuartos. Tenemos que multiplicar esos dos fraccionarios, pero entonces tenemos al otro lado un entero y al otro lado un fraccionario. Para convertirlo en fraccionario, lo único que hacemos es colocarle debajo el número 1. ¿Listo? Ya tenemos dos fraccionarios. Pregunta, ¿los fraccionarios cómo, la multiplicación de fraccionarios cómo va? ¿Quién se acuerda de eso? Se multiplican en X, ¿no? ¿Sí? ¿Están totalmente seguros? ¿Se multiplican en X? En línea recta. Bueno, recuerden eso, los que se multiplican en X son las sumas o las restas. Las multiplicaciones se hacen directas. Toca que recuerden esos temas porque son importantes. Entonces, como se hace directo, vamos a multiplicar 8 por 9 y 1 por 4. ¿Cuánto nos da 8 por 9? 72. 8 por 9 nos da 72. ¿Y 4 por 1? 4. 4. Listo, vamos a simplificar ya que se puede. Mitad de 72. ¿Cuál es la mitad de 72? 36. Exacto, 36. Bueno, no lo puedo escribir arriba. Voy a escribirlo acá. 36. Mitad de 4. 2. 2. Voy a terminar de desarrollar el ejercicio. Mitad de 36. 18. 18. Mitad de 2. 1. Entonces nos daría 18. Y lo mismo van a hacer con el 4. Entonces voy a escribirles acá para que me ríen. Creo que no voy a alcanzar a terminar. Entonces nos da 81 sobre 34 menos 18. Y el otro 4 por 3, 12. 12 sobre 2. Mitad de 12, 6. Y mitad de 2, 1. Entonces sería 6 más 1. Y ahora realizamos las operaciones. Primero realicemos los enteros. Tenemos el 81